Amigos y amigas, hinchas de Gimnasia, hinchas de Estudiantes, les propongo vivir juntos la previa de una nueva edición del Clásico de la Ciudad de La Plata, el Clásico platense. Como lo conocemos todos, a mi criterio y quizás siendo un poco subjetivo, top 3 de clásicos de la Argentina. Ustedes me dirán, obviamente sacando el River Boca, para mí el de La Plata está en la pelea del segundo lugar del Rosarino, entre Newell's y Central. Yo pongo la Avellaneda en cuarto lugar, pero bueno, está claro que cada uno va a vivir como propio y como que es el mejor, el de su ciudad o el de su localidad. En este caso vamos a meternos, como les decía recién, en la edición 189 con una particularidad, porque se da en el mes de abril, donde hay un historial que tiene que ver con lo que ocurrió a lo largo de este mes y a lo largo de la historia. 15 veces se enfrentaron en un mes de abril, donde Gimnasia saca una clara ventaja con 6 victorias, 8 empates y Estudiantes una sola victoria. Ese triunfo que consiguió fue hace 18 años en un partido muy recordado por los hinchas de Estudiantes. ¿Por qué? Porque fue en el año 2007, un 22 de abril, triunfo 2-1 en el Estadio Ciudad de La Plata, cuando Calderón se había ido expulsado, ¿se acuerdan? A los 3 minutos, y el Pincha perdía 1-0, gracias al gol de Lucas Landa, pero un doblete de Mariano Pavone daba vuelta a la historia para el equipo dirigido por ese entonces por Diego Pablo Simeone. Otro de los partidos que Estudiantes debe recordar con alegría, a pesar de que no ganó, tuvo lugar en el 2009. En esta oportunidad estamos hablando del 5 de abril, cuando otra vez en el estadio de 25 y 32, Sánchez Prete empataba de manera agónica sobre el final del partido 1-1 la historia, después de que Villar y el Chino Benítez se hayan ido expulsados a pocos minutos de que termine el cotejo. Y se acuerdan ese día donde Gimnasia escondía las pelotas, Angeleri se apuraba para hacer un lateral y terminaba llegando ese gol del empate para el Pincha. Por el lado de Gimnasia también hay algunos clásicos icónicos y estamos hablando en esta oportunidad de uno que pasó a la historia del fútbol argentino. Fue aquel famoso gol del terremoto, ¿se acuerdan? En la cancha de Estudiantes, cuando el uruguayo Perdomo, el 5 de abril también, pero de 1992, con su gol en el arco de 55, hacía que se registre un temblor, porque claro, esos 0.3 grados en la escala Richter que se marcaron en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de La Plata, tenían que ver con el gol de los hinchas, con el grito del gol de los hinchas de Gimnasia, porque claro, en esa época era tan lindo porque había visitantes. Bueno, ese día el grito de gol de los hinchas de Gimnasia para el triunfo del Lobo hizo que se registrara este pequeño temblor que terminó derivando en un movimiento sísmico pequeño en la escala de Richter. Otro de los partidos muy recordados por los hinchas de Gimnasia en un mes de abril fue la goleada, también en el estadio 1-4-2, esa tarde del 20 de abril del 2003, cuando con goles de Sanguinetti en 2 oportunidades, el Cayo Henría y el Pampa Sosa, el Lobo goleaba 4-2 a Estudiantes, lo que derivaba en la salida de Oscar Malvernat de la dirección técnica, un ídolo, un campeón del mundo con Estudiantes, y que después iba a venir Carlos Salvador Vilardo para acomodar al Pincha, que estaba complicado con el descenso, y le terminó dando mantenerse en la categoría. ¿Se acuerdan? Haciendo de local en la cancha de Gimnasia. ¿Cuánto tiempo pasó esto? Estamos hablando de que un equipo hacía de local en la cancha de otro, que había hinchas de los dos en los estadios. Hermosa época, ¿no? Lamentablemente que hace tiempo dejamos de vivir. Lamentablemente dejamos de vivir. Pero volviendo aquí en el tiempo, dejando este pequeño repaso de cómo salieron los clásicos en el mes de abril, tenemos que hablar de cómo llegan los equipos. La verdad que llegan mal los dos. Ojalá que sorprendan y sea un partidazo, pero me parece que como está dada la mano, no nos hagamos ilusiones en que sea un partido de alto vuelo. Ojalá, porque ustedes saben muy bien que últimamente viene habiendo goles
en los clásicos platenses. Hace tiempo que, bueno, viene de una goleada, Estudiantes 4-1 en 1. Antes, bueno, el empate en la cancha del Lobo, pero también tenemos partidos recientes donde hubo muchos goles. Gimnasia hace 5 partidos que no puede ganar. Y como decimos siempre, aquí en este canal, más allá del resultado, hace 5 partidos que viene jugando mal el equipo, obviamente, de Diego Flores. Y por el lado de Estudiantes, ganó tan solo un partido de los últimos 6. Bastante pareja para mal. La historia en esta previa, el único partido que logró ganar el equipo de Eduardo Domínguez fue frente a Carabobo. Por Copa Libertadores viene de un duro golpe en 1 tras caer frente a la Universidad de Chile. Para mí, de manera inesperada en la previa, pero bien por cómo se terminó dando el partido. Ya lo hablamos en la última reacción que tuvo lugar en esa noche de Copa Libertadores. Así que, teniendo en cuenta cómo llegan, uno puede tener medio un parámetro de lo que pueda llegar a ocurrir. Yo estoy en contra de una de las tantas frases hechas del periodismo deportivo que habla de que son partidos aparte. Mentira, no son partidos aparte. Que la gente lo pueda vivir de otra manera, obvio, sí, es lógico. Que algunos jugadores, sobre todo los salidos del club también, sí. Pero la verdad que no es un partido aparte. Hay que darle contexto a esta historia y por eso hablamos de cómo llegan los equipos. No salen de un repollo y de la nada juegan este partido. Estudiantes está sumergido en una exigente seguidilla que tiene Copa, Libertadores y Torneo de Apertura. Ahora esta semana el pincha va a poder descansar. Es una buena noticia pensando en lo que se viene y por eso también un poco el equipo que tiene perfilado Eduardo Domínguez. También Diego Flores. Vamos a dar las posibles formaciones. Aclaro que son posibles formaciones. Es un poco con lo que hemos ido averiguando. Pero está claro también que no sorprenden demasiado los equipos. Aunque hay algunas cositas interesantes para analizar. Si les parece, arrancamos con el local. Arrancamos con Gimnasia. El equipo de Diego Flores que no reviste mayores dudas. En el arco, obviamente, como no podía ser de otra manera, Nelson Infram, línea de 4 con Pintado, Morales, Suso, que finalmente recibió una fecha menos de suspensión luego de la apelación de la comisión directiva, y Silva Torrejón. Ya estamos hablando básicamente de una defensa que sale de memoria. En la mitad de la cancha vuelve Lucas Castro, se mantiene Facundo Di Biasi haciendo este doble tándem con Martín Fernández, lo mismo que Alejandro Piedrahita. Yo lo pongo en la mitad de la cancha, pero no hay que descartar que se adelante algunos metros y sigue el doble 9. En esta oportunidad hablando de Rodrigo Castillo y de Jean Hurtado. Veremos cómo le resulta al Lobo. Habrá que ver también, y es interesante, cómo lo plantea Diego Flores. Del otro lado, el equipo del Barba, de Eduardo Domínguez, también un equipo que me parece pone de lo mejor que tiene. En el arco, una fija, Matías Mancilla, muy bancado por el entrenador. La línea de 4 sigue Eric Mesa, sigue Santi Núñez y aparece Sebastián Boselli, que luego de varias semanas sin poder jugar y de una lesión, se vuelve a meter en el equipo, sobre todo lo que fue, ¿no?, la labor de Funes Mori. Arzamendia sigue en el lateral izquierdo, uno de los que vuelve por el torneo, después de las 2 fechas de suspensión. En la mitad de la cancha, los 4 volantes de manejo, contención, juego, Medina, Casíbar, Piovi y Neves. Y en la delantera, lo dicho, Guido Carrillo, que al igual que Arzamendia, regresa después de tener 2 fechas de suspensión, sacando obviamente lo que fue el partido de Copa Libertadores, junto a Thiago Palacios. Para mí, el jugador más desequilibrante que tiene el pincha. Hablamos de cómo le fue a los dos en el mes de abril, hablamos de cómo llegan los equipos, hablamos de las posibles formaciones y también tenemos que hablar del árbitro, de Darío Herrera, que particularmente va a dirigir su 4º clásico. Ya lo hizo en 3 oportunidades, en la temporada 2016-2017, cuando en 60 y 118 empataron 0-0. Otro empate en el 2021 por la Copa de la Liga, mismo resultado pero en el Estadio 1. Y el último quizás en la Liga Profesional 2021 y más recordado fue el día del 4-4. ¿Qué partido tuvimos en esa jornada? Donde en el Estadio Juan Carmelo Cedillo el Lobo lo ganaba 4-2, el pinche lo terminó empatando 4-4 sobre el final. Bueno, habrá que ver cómo sigue esta historia. Recordemos que la última vez que el pincha ganó en el Estadio del Lobo fue 1-0, ¿se acuerdan? Con el gol de Retegui y cuando Diego Maradona era el entrenador tripero.
67 victorias para el Pincha, 51 para Gimnasia, contemplando la era amateur y profesional. Acá contamos las dos, acá contamos todos, sobre un total de 188 partidos y 70 empates. Habrá que ver cómo resulta la historia. Repito, a mi criterio, por cómo viene la mano, imagino un comienzo del partido con Gimnasia teniendo la iniciativa y Estudiantes aprovechando alguna desatención para sacar un ataque directo y tratar de golpear primero. Es por lo menos lo que yo imagino como comienzo del partido. Obviamente cada uno imaginará lo que le parezca, pero por eso es volviendo un poco al concepto de que no es un partido aparte. Para ustedes, hinchas, sí, pero hay que analizar algunas cuestiones y después también las consecuencias de lo que pueda llegar a ocurrir una vez que termine el encuentro con el resultado opuesto. Habrá que ver. Creo que una derrota puede dejar en la cuerda floja a Diego Flores, una derrota puede dejar más cuestionado aún a Eduardo Domínguez, un empate a Estudiante no le va ni le viene, pero a Gimnasia creo que le va a caer mal. Por eso confío en que pueda haber emoción en este partido, más allá de cómo llegan. También, como siempre, confío en ustedes y ustedes confían en mí, les pido lo de siempre. Suscríbanse a este canal de YouTube, es gratis, no le cuesta nada. Dale me gusta al video, deja tu comentario. ¿Cómo crees que va a salir el Clásico Platense? ¿Qué esperás del partido? Hincha de Gimnasia, hincha de Estudiantes, van a convivir en esta publicación, en este video. Deje sus comentarios con respeto. Ustedes saben que yo los respondo todos. También pronostiquen un resultado y obviamente, como hacemos siempre, después del partido vamos a tener la reacción al Clásico Platense. Esperemos y sobre todas las cosas, lo digo ahora no porque sea menos importante, sino porque hay que resaltarlo, que sea en paz. Que no pase absolutamente nada, que la familia pueda disfrutarlo en el bosque, que la familia pueda disfrutarlo en el Country Club de Citibel, donde va a haber una pantalla gigante, y que los jugadores den lo mejor. Pero siempre en paz y en armonía. La seguimos la próxima.